Hola a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora estamos en nuestro nuevo país, llegamos a República Dominicana. Sí, así estamos acá en Santo Domingo, la primera ciudad europea en toda América. Fundada por el hermano de Cristóbal Colón, acá está la primera catedral de América, la primera universidad, el primer hospital. Es una ciudad con mucha historia. Por eso nosotros vinimos acá antes de ir al destino que todos vienen a República Dominicana, que Obviamente. ya saben cuál es. Punta Cana. Punta Cana, pero antes de eso queríamos venir acá por la historia que se respira acá en Santo Domingo. Nada, esperamos que disfruten de este video. Nosotros estamos muy contentos de estar acá. Ciudad que se respira la historia, la cultura y a ver la gente de República Dominicana cómo nos trata. Y además, este país creo que es el más favorito de todo el mundo, de mi mamá. ¿Sabes por qué? Yo sí sé. Porque ella es súper fanática de las piedras. Y República Dominicana es el único país donde encuentra la piedra semipreciosa Larimar. Esa piedrita azul, parece como una ola, o sea, una mezcla súper linda. Y ella esperaba más de un año cuando vamos a venir a ese país, a República Dominicana, para comprarle un montón de piedras. Sí. Así que vamos a ver si le encontramos algo para mi suegra, para quedar bien con la suegra. Así que, claro. Suegra, si está viendo este video, te vamos a buscar una piedrita para vos, tranquila. Creo que ella no te va a entender. Pero con los subtítulos, Puede ser, va a intentar. Pero bueno, chicos, arrancamos. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue. Bienvenido a Argentina, Eso. bienvenido a nuestro país. Esta es la Rosa de los Vientos y el kilómetro cero. Desde aquí empiezan los kilómetros a contarse. Al este Punta Cana, al sur Santo Domingo, al norte entró Cristóbal Colón y al oeste Haití. Haití, República Dominicana, la misma isla, dos países. Ellos hablan creol, nosotros español. Ellos adoran el vudú, nosotros a Dios. Este monumento se llama Altar de la Patria. Ahí descansan los restos de Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, los próceres que dieron todo para que seamos libres e independientes de toda potencia extranjera. Ahí está. Y este es el escudo nacional, único escudo en el mundo que tiene la Biblia abierta en el centro, en el verso de la verdad o ara libre. 70% del dominicano es católico y los demás creemos en Dios. Apuntamos hacia el mismo lado. Y es primera vez que nos visitan. Primera vez. Bienvenido a Argentina. Muchas gracias, Ernesto. Tierra querida. Y ella es ucraniana, ella no es argentina. Sí. Argentina y Ucrania. Ucrania. Sí, Ucrania. Y dominicana. Ahí está también. El altar de la patria. Altar de la patria, Ahí ok. descansan los restos de Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Y esta es la llama votiva o llama eterna, representa que su memoria vive. Sí, ahí están los tres, Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Son los próceres que nos liberaron de Haití, son padres de la patria. Y mira allá la puerta del Conde, esa es la puerta del Conde, desde ahí es que empieza Primicia de América, primera ciudad del Nuevo Mundo. Sí. Bueno, acá estamos en el Parque de la Independencia, donde están los tres próceres allí atrás, como vimos antes, pero acá se liberaron del dominio de Haití. O sea, porque en la misma isla está República Dominicana y Haití. Sí. Y Haití estuvo dominando República Dominicana por muchos años, hasta 1844. Pero ahí se liberaron de Haití y después de unos años se metieron con España. La puchicha. Y entonces tiene dos independencias República Dominicana, una en 1844 y otra creo que era en 1861, si no corrijo por acá con el número, pero dos independencias. Y después tiene como dos intervenciones de Estados Unidos, acá por diferentes guerras civiles y eso. Pero hoy en día República Dominicana se la ve bien, se la ve ordenada. Por lo poco que vimos llegando acá al Parque de la Independencia, pero ahora vamos a seguir mostrándoles y viendo y analizando a ver cómo está República Dominicana. Pero hasta ahora entre la gente y cómo está organizada la ciudad, me está gustando mucho. Sí. Y para mí, nosotros es nuestro primer día, así que vamos a recorrer y como lentamente vamos a sacar mi propia discusión, mi propia opinión. Así. Conclusión, la puchicha. No, allí hay una palabra. Mi mamá me enseñó que buenos larimares no tienen como ese negrito. Ese negrito es de mala calidad o más barato. ahí está por todos lados. Pero quiero hacer foto para mi mamá, va a estar re contenta. Mirá, y mirá la camisa del señor, combina con la Larimar. A ver, vamos a preguntar. La camisa está hecha de Larimar, ¿eh? Una pregunta, ¿cuánto cuestan, no sé, esos por ejemplo, más chiquitos? De esos pequeños salen en 600 pesos. 600 pesos, ok. Sí, Esos son todos anillitos, ¿verdad? anillito.
Ok. Dijecitos son esos, Eh, a 600 más. Ujú. Y el marrón. Mira qué anillo, mi amor. ¿Qué esperas? Me apura, bueno, la pucha, che. ¿Y esos más grandes cuánto cuestan? Eso cuesta 8.500. Ah, pero es muy, muy ancho, sí. Muy ancho, sí. Le voy a mandar a mi mamá y se va a volver re loca. Ella es súper fanática de los animales. Ajá. ¿Esto cuánto cuesta? 25.000. 25.000. Ahí llamó a la mamá. Le gustó el elefante. El elefante. Sale 350 euros. Dijo, yo quiero llevarlo. Да, но він дуже дорого стоїть, бачиш? No, igual. Chicos, seguimos de compra. Anya ya consiguió el animal, ahora está buscando un sombrerito. No, no consigo animal. ¿No conseguiste? Ah, bueno. Seguimos buscando. Pero Pero me ya. gusta la onda, ¿viste? Te queda lindo ese sombrerito. O capaz, esto para vos, mira, te encontramos Sí, uno. está bueno. Está bueno. Pero bueno, vos me dijiste que sos cabezón, necesitas algo más grande. Algo más grande, sí. Más señorita te queda ese. ¿Cómo era Hermoso. esa canción? Señorita, la señorita. Hermosa esa canción que, La que acabas de señorita. inventar. Pero ese me gusta. Seguiste, mi amorcito. Perfecto, me conseguí un sombrero con República Dominicana. Mira, Mi mamá va a estar celosa. sí, va a querer también uno. Sí, porque ella es re fanática de República Dominicana. Pero Ay, mira qué buena vendedora acá. es que voy a Ucrania capaz en un año. Soy de Ucrania Entonces- y tengo que viajar un año con la gorita. Sombrero. Sí, pero acá No, soy conseguimos, cómoda. acá tenían buena. Sí, pero buena para variedad. vos conseguimos algo, tranquilo. Dale, Tenemos ahora que vamos. ignorar algo para los cabezones. Sí, ahí seguimos buscando. Pero muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Sí, le queda muy bonito. Ahora Lady. Dale, chao. Nos vemos, gracias. Ah, Ahora parezco como Lady. sí, mira que lady. Qué bonita. Qué bonita. Mira que Lady. Me falta solamente un larimar y ya está. Pero sí, chicos, acá estamos en la calle del Conde, una calle muy famosa, peatonal, que hay para comprar muchos recuerditos. Sí, y también algo importante, chicos, negocian bien el precio. Porque acá obviamente es un lugar muy turístico y todos quieren aprovechar de los turistas. Yo, por ejemplo, acá negocié y me hicieron por 90 pesos menos. O no, 100 pesos menos. Así que para pensar. Acá tenemos obra de arte. Mira, parece vos. ¡Cállate! Sí, Eso parece yo, sí, es verdad. ¿no? Y no hay Messi, ¿no? No hay Messi. No, no es. Acá estamos en el Parque Colón. Parque Colón, fundado en el siglo XVI, en la época colonial. Acá era la Plaza Mayor, también conocida anteriormente, y tiene la estatua de Cristóbal Colón ahí en el medio. Y bueno, la primer catedral de toda América la tienen ahí atrás. Ahora ya vamos a ir. Señorita, ¿está haciendo un picnic? Estoy yendo a una paradita obligatoria para un desayuno merienda porque no comí nada, un cafecito nomás. Está muy bueno, de hecho, esa mesita, me gustan. Se lo ve completo. Tienen como 4 tipos de jamón, queso, todo. Y sale 250 pesos, porque ayer fuimos a un lugar de sushi y pagamos como 2.300 solamente por una comida sushi, que era, no sé, $40, un montón. Así que para esos días vamos a comer solamente semillitos para recuperar todo lo que gastamos ayer. Sí, pero bueno, y ya nos fuimos de Colombia. La verdad que Colombia tuvimos bastante tiempo, tuvimos muchos lugares, conocimos mucha gente, estuvo hermoso Colombia. Si no vieron esos videos se los dejamos por acá arriba, pueden buscarlo en el perfil. La verdad que hermanos colombianos son unos genios, nos hicieron sentir muy bienvenidos, los paisajes que tienen, la comida, todo. La verdad que fue increíble, mi amor. Colombia. Buenísimo, me encanta mucho Colombia, la gente comía todo. ¿Cuál fue el lugar de Colombia que más te gustó? Yo creo que como que mi top 1... ¡Ah! El chabón me estaba comiendo. ¿Qué se anda? Anda. Porque estoy comiendo todo me cae, por eso están todos juntos. No. Bueno, la ciudad favorita mía en Colombia, yo creo que es Salento. Ahí donde fuimos a probar verdadero café de Colombia, en eje cafetero. Después fuimos a Valle de Cocora. La ciudad así era súper pintoresca, súper buena. Pero también no puedo mencionar Guatapé. Guatapé también está en mi corazón. La ciudad súper colorida, con un montón de colores. La piedra de Peñol. Increíble.
Sí, para mí el top está entre... O sea, el top para mí es San Andrés, pero porque yo soy team calor, playa y Wow. ese clima. Entonces para mí San Andrés es el top 1, esas playas paradisíacas. Y en el puesto número 2... No sé, a mí Cali me gustó mucho. Cali, Medellín, sí, la onda que había en la ciudad. O sea, Cali me gustó que era salsa por todos lados. Y en Medellín no era la salsa, por así decirlo, pero era la gente que estaba ahí con muy buen ambiente. Nada, pero bueno, se los dejamos ahí. Seguimos recorriendo República Dominicana. Se vienen más videos en República Dominicana, así que no olvides suscribirte. Y seguimos acá en el Parque Colón, no la Plaza Colón, Parque Colón. Esto es el monumento de Don Cristóbal Colón, que descubrió el nuevo mundo en América. Descubridor. Ustedes ya saben lo que hablo. Pues está la discusión mi vida en América, o sea, no descubrió nada en realidad. Llegó. Llegó, o sea, la gente que estaba acá ya había descubierto América o eso. Sí. Es una discusión que está Es siempre que en es lo América. mismo como con Machu Picchu, ¿recordás? Fuimos a Machu Picchu y había un chico de Estados Unidos que dijo, yo descubrí Machu Picchu. Y no, como que ya existía. Toda la gente ahí ya sabía que ya existía. sabía que existía, sí. Él lo que dijo como que lo hizo famoso ese Claro. lugar, capaz. Lo mismo Cristóbal Colón. Pero bueno, escríbenos qué piensan ustedes. Bueno chicos, ahí compramos la entrada para la catedral con audioguía y nos salió total $4. No me parece caro. Sí, son $4. como 200 pesos. Y 200 nos quedamos dominicanos. pensando porque como que era 10.000, ¿no? Y era 80, pensaba como capaz son 80.000. Estábamos mezclados con los pesos, pues venimos los pesos colombianos que eran como 10.000, 1.000.000, era todo muy alto y acá es más bajo. Acá es $1, 55 pesos dominicanos o 60, depende de dónde. Bueno chicos, ahí salimos de la catedral, la verdad que está muy linda. Impresionante, sí, la primera catedral de toda América. Sí, no, y encima me impresionan, también lo que me impresionó fueron, es personal a mí, pero porque yo me gusta el tema de la historia de los piratas y los corsarios y todo eso, no, que cuando Francis Drake, uno de los piratas más famosos del mundo, pero igual ahí estaba haciendo como corsario. ¿Te acuerdas que corsario era que sos pirata igual, pero Sí, hay un sí, país sí. atrás tuyo que te habilita a hacer lo que estás haciendo, a atacar, por ejemplo, a España? Sí, con permiso, ¿no? Claro, Francis Drake estaba acá y que como para atacar el poder español en la zona. Y Francis Drake tomó la ciudad, invadió la ciudad y la tomó y estuvo viviendo acá y usaba esto, se dice como cuartel, y se dice hasta que dormía en una de las capillas acá adentro, porque claro, está fresquito, antes no había aire acondicionado, Claro, sí, acá está sí. adentro, está fresquito, está lindo, es grande. Y nada, Re bueno, loco, sí. y Francis Drake pidió que paguen un rescate para que se vaya y no incendie toda la ciudad, pero bueno, mientras tanto hizo algunos incendios, saqueos y la gente pagó el rescate para que se vaya y no moleste más y se fue. Pero esa fue una época bastante movida entre los españoles y los ingleses que luchaban mucho por el control del Caribe. Sí, ¿y viste cuántos años se estaba construyendo esa iglesia? Un montón, o sea, cada capilla se construía durante muchos años, o sea, había una que se construyó en 1540, otra 200 años más tarde, o sea, ya tipo ahora se ve todo el resultado final, pero cuánto tiempo se construyó toda esa iglesia, Sí. es impresionante. Y es el primer asentamiento católico de la Iglesia Católica en América, la verdad que... No, wow. es súper lindo, así que les recomendamos para visitar ese lugar y lo bueno es que no es tan caro la entrada. Sí, $2 con la audioguía, me parece bien. Perfecto. Seguimos. Vamos. Ve a la fábrica. La fábrica está más adelante. Este es un tipo de hoja. Un tipo de hoja. Tú le ves el nombre. Dice. Ujú. Este es otro tipo de hoja, se llama ligero 1. Ok. Ujú. Y una pregunta, ¿esto se usa solamente para stock? ¿Cómo se llama? El puro. El puro. Y para cigarrillos, ¿no? No, cigarrillo es, esto es orgánico, totalmente natural. Ajá. Seco quincena. Ujú, ujú. Este es otro tipo de hoja. Y este es el cuarto. Y este es el cuarto, que es el ligero 2. Y en cada puro se mezclan las 4. En cada puro, para hacer un puro, no importa el tipo de puro que vaya a hacer, tiene que mezclar las Las 4. 4. Que es lo que le da el concepto. Ujú. Bien sea suave, fuerte, medio, full body, ¿sabes? Eso ya se busca en la experiencia Ujú. de esta persona, un ejemplo. Ya se busca en la experiencia de esta persona, que es la que va a manejar lo que se llama, ese es el capote, esa es la primera hoja que agarra
las otras 3 que es la tripa. Ok, claro, hay una que es como la de afuera y la otra está en las 3 adentro. Sí. No, hay quienes lo hacen a máquina, pero no es un puro que se representa con esa calidad de como es originalmente lo que es. Entonces ese empuño, él lo lleva a un molden, esos molden, y cuando todos los molden están llenos, se llevan a una prensa. Ajá. Y esa prensa lo presa por 25 o 30 minutos, que representa la ovalación y el diámetro del puro. Permiso. Uy, qué rico olorcito. Aquí viene una temperatura Más controlada, fresca. con una humedad y todo por el estilo. Y acá tienen diferentes estilos, veo. Sí, diferentes estilos o tamaño de puro que tienen su nombre: torpedo por la terminación, Sí. robusto, espléndido, chuchi, panetela, corona 1, corona 2. ¿Y acá se quedan por cuánto tiempo? Mínimo 6 meses. 6 meses. Mínimo. Oh. Wow, no sabía que era tanto tiempo para hacer El un puro puro. es como el vino. Claro. La diferencia es del vino y el puro, que el puro se cura en cedro Ujú. y el vino en roble. Claro. Chicos, encontré el auto más incómodo que yo vi en mi vida. Mira, Re bajo. menos de un centímetro de altura. Pero bueno, la verdad que ahí la casa Caoba, donde fuimos a ver lo de los puros, estuvo muy bueno, nos Fue explicaron. interesante, sí. Si vienen pueden pedir también allí, o sea, nosotros preguntamos a la fábrica y nos explicaron todo y después esa propina, vos le dejás la propina que vos Claro. quieras, pero estuvo muy interesante. Dicen que ellos producen el 80% de los puros que se consumen a nivel mundial, En todo salen, el mundo, sí. claro, salen de acá. Pero si bien Cuba tiene más la fama de los habanos, de los puros, que dice que es más que nada porque Cuba fue la primera isla que como que se dio a conocer por el turismo. Sí, como que primero los turistas vinieron ahí, lo vieron este puro y arrancaron a, viste, mostrar para todo el mundo. Pero no, República Dominicana es el Hoy exportador en día, número uno. hoy en día sí, hoy en día sí. Pero Así que aunque nosotros no fumamos, pues igual súper interesante para nosotros para ver y escuchar. A mí lo que me sorprendió más, yo creo que todo el proceso que los chicos hacen ahí es todo a mano. Todo a o sea, mano. no hay ni una máquina que te ayuda, no. O sea, todo hacen con mano y como lleva mucho tiempo. Mama Juana es nuestra bebida nacional. Es una mezcla de vino tinto dulce, ron, miel de abejas, más las 17 distintas raíces de 17 distintos árboles de agua. Creo que él también quiere. sí, tranqui, si te escuchando. Cargables, le duran 10, 15 ¿Qué tal? hasta 25 años. Está buenísimo. ¿Cómo se llama esto otra vez? Carga. Mama Mama Juana. Juana. Mama Juana. ¿Y por qué es el nombre así? El nombre fue dado, por ejemplo, acá nosotros a las abuelitas le decimos mamá. Y Juana es uno de los nombres más antiguos utilizados. Ok. Mi mamá también se llama Juana. Mira, cómprale la botella para mamá. Reclama Toda. derecho de autor o algo. 76 tiene mi mamá. Opa. Che, muy rico, me gusta. Ah, bueno, bueno. Todas Está estas muy son bueno. Larimar es una piedra de origen volcánico que solo se encuentra en República Dominicana. En la parte, bueno, estamos en el sur, pero en el sur profundo, como 3 horas y media de acá. Ok. ¿Cómo se llama la ciudad? Es Barahona. Barahona, claro. El pueblo Bauruco. Ajá, ok, sí, Hiciste tu tarea. Sí. Primera letra recuerdo cómo se Bien, no, llama. pero bien. Entonces, así se ve cuando viene de la mina. Ajá, wow. Ese es su estado natural. La piedra está compuesta de sal, de cobre y de hierro. La combinación de esos elementos le da el color azul, Ay, qué hermoso. que la convierte en única y especial. La piedra se descubrió en el año 1974. Ok. Entonces desde ese tiempo se ha venido trabajando y es nuestra piedra nacional. Así nos conocen por Larimar, se le dio el nombre, el señor Miguel Méndez, quien descubrió la piedra, le dio el nombre por la combinación del nombre de su hija, que se llamaba Larixa, y
el azul del mar. Entonces, la combinación Larimar. Ahí Mira, está. mi abuela se llama Larisa. Ahí está, bien, Tengo que tiene una ver- conexión. Ahí está. Y mi mamá es muy fanática de la piedra Larimar. Ella ama piedras, pero Larimar es su favorita. Oh, Y me dijo, ya. Anya, tienes que venir a República Dominicana para conseguirme una piedra. Me dijo, por Ya- favor. Ya están en el lugar Por invitado. eso. Por eso. Qué bueno, bienvenido. Muchas gracias. Hay en todas las formas, en todos los colores, tamaños y sabores. Entonces, mira, están así, Ajá. están en esfera. Ah, bonita, sí. Exacto. Así lo encontraron. Eh, están Ay, está lindo. en ese estilo. Hermoso. Y nosotros la trabajamos aquí, le ponemos plata. Ajá. Por ejemplo, él está haciendo ahora unos aretes. Wow. Ay, pero re chiquititos. Wow. Miren qué color, es súper lindo, me encanta mucho el color. Así como el mar. Exactamente. Entonces, mira, aquí esos son dijes, esos son anillos. Ujú. Ahí te puedes probar el que te A sirve. ver, vamos a probarlos. ¿Y cómo entender que es realmente Larimar y no un plástico que venden ahí en la calle? Bueno, Ay, qué lindo. creo que tú te das cuenta, inmediatamente lo ves. Porque han intentado Sí. hacer una Réplica. pero realmente se ve desde lejos, se ve que es fake. Entonces, y también el peso, Ajá. tú lo puedes percibir. El animal tiene diferentes tonalidades. ¿Y cuál es la mejor, la de la primera clase? Mira, las personas por lo general le gusta el azul, el que se ve como el azul más profundo. Ajá, ok. Por ejemplo, esa no es tan trabajada, pero Ah, sí. en ese estilo así. Se ve súper lindo. Exactamente, ese el azulito como más profundo es el que las personas suelen buscar, pero hay de todo, y a muchas personas les gustan más verde, otras les gustan más transparente, hay de todo, hay de Ajá, todo. ok. Sobre gusto. Claro. Incluso hay un Larimar que se ve más rojizo, por ejemplo, Ajá. por la cantidad de, Sí, sí. de- Sí, de cobre. pero parece una foto de arriba de que del Del mar. mar, sí. Exacto. Eso, por eso dice Larimar. Exacto, es algo increíble, la naturaleza en su máximo esplendor. Encontramos, mi amor, el paraíso para tu mamá. Encontramos el paraíso, fuera de joda. Ella no quería terminar llamada. Dijo, Ana, quiero esto. Y acá, y un anillo. Vamos a enseñarle esa. Uy, qué enorme. Ella es muy grande. Uy, no podía sacar. No, pude sacar. Sí, yo dije sí. Yo dije sí, No, chicos. No puedo no de creer. fake news. No puedo creer. Bueno, chicos, acá estamos eligiendo nuestras piedritas. Elegimos ya, mira, un montón. Porque están todos súper preciosos. Y encima me hicieron el anillo un poquito más grande que yo necesitaba. Así que muchas gracias. Acá. chicos. El tipo con Capo. experiencia, ¿sabe? El Los tipo que dos. sabe. El tipo sabe. El tipo sabe, cuando sabe, sabe. Ay, mira, pero se ve súper hermoso. Súper hermoso. Me gusta. Y lo puse en ese dedo porque es más chiquito, ¿viste? De todos. Mientras no haya otro anillo ahí, podés. Pero bueno, entonces, lo resumimos. ¿Qué llevamos? Esto llevamos. Esto y O sea, esto. todo esto. No, mentira. No. Bueno, chicos, resumiendo un poquitito de el tema de los Larimares, ya que siento como soy repro en Larimares. Miren que me compré. Bueno, el tip súper importante, si van a venir acá a República Dominicana y van a querer conseguir una piedra, no compren lo primero que van a ver, porque acá hay muchos lugares con precios súper buenos y súper altos. O sea, son como dos extremos, porque los hombres que están vendiéndoles algo, viste, en la calle, hay cosas así, tipo, salen por como mucho $10, $5, pero esos son todos de plástico, o sea, ahí no compren, y lo que dicen que es plata, no es plata, es todo como que un metal que es parecido a plata.
y después fuimos a otro lugar más tarde que era muy caro, o sea, un anillo salía como $90, como un montón. Así que de nuestra experiencia recorrimos muchísimos lugares. Le recomendamos este lugar donde fuimos, Larimarca, y no es publicidad porque realmente los precios son súper buenos, la atención es súper buena de Jonah, del chico que trabaja ahí. Así que si quieren conseguir buenos larimares, vengan ahí. Me compré más de 5 piedras de los larimares, me compré el sombrero. Capaz más tarde vamos a buscar bikini también para la playa, porque ya en un rato vamos a ir a Punta Cana y ahí tenemos que estar lindas. Chicos, llegamos a la famosa calle de las damas, o sea, la dama está en su lugar, como pueden ver. La calle esta es muy famosa porque es la primera calle pavimentada en toda América. Calle de las damas. Así es, pero bueno, ahora nos vamos a la fortaleza de Osama a ver qué tal. Yo creo que nuestra audiencia me ve por primera vez tan elegante, ¿viste? De todos nuestros videos. Y mostrar mi look. No sé qué me pasó, la verdad, tenía muchas ganas. Y acá, deporte. El tipo de deporte. Yo me he visto cómodo, qué sé yo. Yo también, cómodo pero con estilo. Llegamos a la fortaleza Osama, que está en un lugar súper especial, acá cerquita del puerto, que estaba construida o arrancaron de construirla en 1503 para proteger el puerto de los ataques de los piratas y otras cositas que pasaban en estos años. Y bueno, compramos los tickets por 100 pesos dominicanos por persona y ahora vamos a entrar y ver esta belleza de adentro. Sí, dice eso tiene como 18 metros de 18 altura. metros de altura. Si quieren subir, por favor. Hay como 3 pisos y en cada habitación se puede entrar y ver todo de adentro. Sí, y se está viendo una tormentita ahí. Hola, buenas tardes, buen provecho. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí primero y luego pasen acá. Perfecto. Ayer está en inglés ahora mismo. Dale. Pasen aquí. Dale, gracias. ¿Qué te parece la fortaleza? Todo bien, me gusta. Recién Está arrancamos, interesante. Sí. Está interesante ver todo lo que pasó acá. Bueno chicos, ahí terminamos de recorrer la fortaleza. La verdad que es muy impresionante. Que arriba también nos contaron la historia de toda República Dominicana, de Santo Domingo, de las 2 revoluciones que hicieron, después de la guerra civil que tuvieron, intervención de Estados Unidos, piratas, o sea, Santo Domingo tuvo todo. Sí, de todo. Pero ahora ya terminamos acá la visita en la fortaleza y ahora nosotros nos vamos a ir a relajar, a comer algo y a dormir porque ya en estos días nos vamos para República Dominicana. Ya estamos. Nos vamos para Punta Cana. Vamos a ir a la playa y hacer solamente descansar y tomar unos tragos en la playa, o sea, así, solamente descanso porque estamos viajando bastante intenso y necesitamos bajar un poquito. Sí, y nos quedamos sin yerba, pero vimos que acá en el supermercado venden yerba, así que Menos ya mal. tenemos para comprar ahí, para seguir con los matecitos. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado del video de hoy de Santo Domingo, una ciudad con mucha historia, mucha cultura, muy interesante. Las mejores piedras, Las mejores Larimar. piedras. Pero te digo, nosotros seguimos ahora en República Dominicana, nos vamos para Punta Cana y ver cuáles son las mejores playas que tienen ahí o las mejores cosas que se pueden hacer allí. Así que si no estás suscrito todavía, suscríbete, que eso nos ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chao, le queremos mucho.